Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. La Corte Suprema bloquea la moratoria a los desalojos que el gobierno de Biden había impuesto hasta octubre. Ahora, en algunos estados, los propietarios de viviendas podrán sacar de sus casas a los inquilinos que no paguen alquiler. Además, los ataques terroristas en las afueras del aeropuerto de Kabul mataron a por lo menos 13 militares estadounidenses y 60 civiles afganos. El presidente Biden habla a la nación. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. El grupo terrorista ISIS se atribuyó los ataques y amenazó con realizar más. Dos niñas inmigrantes salvadoreñas quedan abandonadas en la frontera, pero en el camino otro migrante les ayuda. Solo gracias a él consiguen llegar a salvo. Nosotros nos quedamos ahí solas y los otros ya no podíamos caminar. De verdad que tiene que ver esta historia. Es una muestra más del drama en la frontera y de cómo siempre en los momentos más duros aparece alguien que se compadece y ayuda. Y en México, los damnificados del huracán Grace en Veracruz protestan porque aseguran que no reciben ayuda de las autoridades. Hay personas que en realidad ahorita hasta estos momentos están sin luz, sin techo, no tienen nada donde dormir. Estamos ahí con ellos, con el reporte, pero comenzamos con una noticia de esta misma noche, una derrota del presidente Biden frente a la Corte Suprema. 3,5 millones de personas están en riesgo de que lo saquen de sus casas. La Corte Suprema bloqueó la extensión de la moratoria a los desalojos que estaba prevista para terminar hasta principios de octubre. A inicios de este mismo mes, los CDC habían extendido la protección para inquilinos que no pudieran pagar la renta. Pero ahora, con una votación de 6-3, la Corte Suprema consideró que los CDC no tienen la autoridad para imponer esta medida sin autorización del Congreso. Hay numerosos estados que tienen sus propias moratorias a nivel local, como California, Nueva Jersey o Nueva York, pero en la mayoría del país, muchas familias con esta decisión de la Corte ahora están en riesgo de perder el techo. Activistas reaccionan. Esto nos preocupa muchísimo porque son muchas las familias de que están a riesgo. El Congreso tiene que actuar. Es la única solución ahorita y tiene que actuar inmediatamente. No podemos permitir de que siga esto así. Es mucho riesgo para todas estas familias. El Congreso tiene que actuar. Los 3 jueces que votaron en contra dijeron que lo hicieron por el alza de casos de COVID en el país por la variante Delta. La Casa Blanca, por su parte, dijo que la decisión de la Corte es decepcionante porque la moratoria de los CDC puede salvar vidas. El presidente Biden pidió a todas las entidades que puedan que actúen para prevenir desalojos. La gran noticia del día, un doble atentado del grupo terrorista ISIS que dejó una masacre afuera del aeropuerto de Kabul, en donde cientos de afganos intentan huir del país tras la llegada del talibán al poder. Fueron 2 ataques suicidas. El primero cerca de Abbey Gate, o la puerta de la abadía en el aeropuerto. El segundo fue en el Hotel Barón, no muy lejos de esa misma región. Las autoridades afganas estiman que hay al menos 73 personas muertas, más de 140 heridos. Entre las víctimas, al menos 13 militares de Estados Unidos muertos, otros 15 lesionados. El atentado llega después de las advertencias que las propias autoridades militares de Estados Unidos habían emitido sobre un inminente ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto. Y bien, esta matanza pone más obstáculos a la ya de por sí difícil salida de Estados Unidos en Afganistán. Pero esta tarde, el presidente Biden reafirmó que el plan de evacuación se mantiene y prometió que los autores de esta masacre pagarán por lo que hicieron. Cristina Londoño está en Washington, D.C. con el reporte. Cristina, ¿una respuesta enérgica del presidente?
Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, vimos dos lados extremos del presidente Joe Biden, un hombre totalmente afligido, conmovido, dándole el pésame a las familias de los militares muertos, pero por el otro lado un comandante en jefe enfurecido e indignado, prometiendo que vendrá respuesta contra los terroristas de ISIS que se atribuyeron el ataque. Dice que tiene inteligencia de dónde estarían, que responderá a su momento, pero que será una respuesta contundente. Fueron dos atentados suicidas y una ráfaga de balazos de terroristas del Estado Islámico los que bañaron de sangre la evacuación. Las calles de Kabul, aledañas al aeropuerto, que durante días fueron escenario de afganos llenos de esperanza, acabaron bordeadas de cadáveres. El presidente Biden, visiblemente afectado, llamó héroes a las víctimas estadounidenses, le ofreció condolencias a sus familias y le habló directamente a los culpables. We will not forgive. No vamos a olvidar, ni vamos a perdonar. Los vamos a cazar y haremos que paguen. La familia de este afgano alcanzó a salir en uno de los últimos vuelos, pero cree que pudo haber perdido amigos en el ataque. Los que sobrevivieron le mandaron imágenes. El río que había ahí ahora se ha convertido en un río de sangre. Nada más ves sangre, o sea. Según el Pentágono, las bombas habrían sido detonadas cuando militares estadounidenses requisaban a presuntos refugiados. A pesar de las muertes y de amenazas inminentes, el presidente Biden decidió mantener su curso. No nos vamos a dejar disuadir por terroristas ni vamos a parar nuestra misión. Seguiremos con la evacuación. El talibán condenó el ataque que se atribuyó al grupo terrorista ISIS. Críticos aseguran que ahora más que nunca el mandatario debe reconsiderar la salida apresurada de ese país. Ahora sí que no podemos dejar a un solo estadounidense atrás, dijo el republicano. Mientras tanto, la preocupación se suma al dolor de las calles, en donde lloran los muertos, pero temen que algo así pueda ocurrir en las próximas horas. Darius acusa a Estados Unidos de haber permitido con su abandono los ataques de hoy. Gente que estaban, esperando en las puertas para poder escapar de la muerte, pero y murieron en la puerta, eso te rompe, eso es doloroso. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Los trabajadores de la salud del estado de Nueva York que no se vacunen podrán ser despedidos. Esta medida de emergencia exige que los centros de salud tengan un plan para poder vacunar a todos sus miembros. Solo habrá excepciones por casos médicos que deben estar bien documentados. El 25% de los trabajadores de salud de Nueva York hasta ahora no se ha vacunado. Y en otros estados como Florida y Texas, la situación es cada vez más crítica. Los hospitales están repletos y casi todos los pacientes sin vacunar. Lo peor es que no hay señales de que las cosas mejorarán pronto. Rogelio Morataglia tiene el reporte. Ni siquiera en los peores momentos del 2020, tantas personas en Florida resultaron contagiadas, hospitalizadas o fallecieron debido al COVID. En el estado del Sol, agosto ha sido un mes sombrío. La mamá de Mónica falleció el día 3. No estaba vacunada. Falleció en 2 días y ni cansamos despedirlos de ella. Su hermano Valentín, padre de 5 hijos, lleva casi un mes intubado. Tampoco se vacunó. Y la tristeza de sus hijos, pues, no se imagina. Funerarias y crematorios en el estado están rebasados. Los cuerpos de los fallecidos se acumulan y los servicios funerarios se retrasan. Y las camas de terapia intensiva se están ocupando a un ritmo acelerado. Una diferencia de 2020 a 2021, la población infantil hospitalizada por lo menos se duplicó. Aumentó muchísimo, de verdad que muchísimo. Y no solamente eso, sino el tipo de enfermedad que están teniendo. La doctora Fígalo, pediatra hospitalista en el sistema de salud Broward Health, cuenta que el año pasado los niños llegaban con fiebre, a veces neumonía o deshidratación. Pero ahorita estamos viendo pacientes, sobre todo los que tienen sobrepeso y obesidad, que están teniendo el COVID pulmonar, como lo que estaban viendo los adultos el año pasado. Están teniendo falla respiratoria, están necesitando soporte respiratorio. ¿Están necesitando oxígeno? Pues sí. Sí, están necesitando oxígeno, algunos necesitan BiPAP, algunos necesitan ser intubados para poder respirar. De sus pacientes de 12 años o más, ninguno se puso la vacuna.
Aquí en Florida las hospitalizaciones se han triplicado en el último mes. Por ejemplo, en este hospital, pacientes de algunas unidades han tenido que ser movidos a otros pisos para alojar a los que están enfermos con COVID. En Texas, falleció un menor entre 10 y 19 años, el primero que muere de COVID en Houston, sin haber tenido condiciones preexistentes. En el estado hay más hospitalizados, pero menos enfermeras. No hay suficiente recurso humano para mantener la demanda que tenemos de pacientes críticos. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Así las cosas. Bien, en noticias de inmigración, una jueza federal bloqueó la orden ejecutiva del gobernador de Texas que restringía el transporte de migrantes en ese estado. La jueza determinó que la medida del gobernador Abbott usurpa poderes que le corresponden a la nación. Esta orden permitía detener a cualquier vehículo sospechoso de transportar migrantes de la frontera, argumentando que así buscaba frenar la propagación del COVID-19. El drama en la frontera es de verdad intenso, no nos cansamos de decirlo, sobre todo por la llegada de niños. Y esta historia de dos pequeñitas salvadoreñas abandonadas en el camino es muestra de eso. Pero también es muestra de solidaridad, ya verá usted. Víctor Hugo Castillo nos cuenta. Este es el primer abrazo que estas hermanitas salvadoreñas se dan en territorio estadounidense. Cuando los dejaron tiradas ya nos dimos, aguantamos con hambre, sí. Las niñas de 8 y 2 años fueron abandonadas a su suerte este martes, después de cruzar la frontera de Reynosa, México, a La Joya, Texas. Mi mamá me manda a traer. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos quedamos ahí solas y los otros ya no podíamos caminar. Juan David es el buen samaritano quien vio a las pequeñas solas en situación de peligro y vio la necesidad de ayudarlas. Pasaron en el paso y se iban quedando atrás. Yo pregunté de quién son. No, vienen solas, me dicen, y las dejaron ahí. Y entonces pues yo las empecé a desde agua porque se venían ahogando, llorando. La pequeña Génesis nos mostró el número de su madre y Noticias Telemundo las puso en contacto por videollamada. ¿Conoces a estas niñas? Génesis y su hermanita Susana, quienes salieron de El Salvador el 10 de agosto, le contaron a Karina, su madre, los brutales detalles de 2 semanas de odisea por territorio mexicano. A esos muchachos nos regalaron agua, nos regalaron 2 botellas cada uno y nosotros con esa toda el agua nos tomamos con mi hermanita. Tus niñas andaban solas caminando en el monte. Mami, nosotros nos perdimos, ya no sabemos qué hacer, mami, por favor, mami, me dice, no aguanto, mami, no quiero estar como mami. Las niñas fueron puestas al cuidado de la patrulla fronteriza. Ahora resta el proceso para que la madre, quien vive en Dallas, Texas, pueda comprobar el parentesco y poder reclamarlas. En McAllen, Texas, Víctor Castillo, Noticias Telemundo. ¿Qué tal? Decenas de familias latinas en California lo han perdido todo por el incendio Little Creek. Muchos tuvieron que huir solo con lo que tenían puesto para poder salvar sus vidas. Las llamas arrasaron con autos, con barcos, casas y otras estructuras en Fontana en cuestión de minutos. No, ya las ventanas, los pedazos de metales de la ventana, las paredes, una aquí, otra allá, pero todo ya está deshecho. Ya el incendio se lo llevó todo. Los bomberos todavía luchan para contener el fuego que se ha movido hacia las zonas montañosas al noroeste de San Bernardino. Bien, el oficial que disparó fatalmente a una seguidora del expresidente Donald Trump durante los disturbios en el Capitolio en enero rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista exclusiva para nuestra cadena hermana NBC. Michael Byrd habló por primera vez desde el incidente ocurrido en enero pasado. Explicó por qué tuvo que abrir fuego contra los manifestantes. What made you pull the trigger? Last resort. I tried to wait as long as I could. I hoped and prayed no one tried to enter through those doors, but their failure to comply required me to take the appropriate action to save the lives of members of Congress and myself and my fellow officers.
Para Bird, que es afroamericano, el incidente le dio un vuelco a su vida. Estuvo escondido durante meses después de recibir constantes amenazas de muerte y ataques racistas que comenzaron cuando su nombre se filtró en sitios de internet de ultraderecha. Entre tanto, la tormenta tropical Aida se formó en el Caribe con vientos de 40 millas por hora. El sistema amenaza con volverse un gran huracán y golpear la costa del Golfo de Estados Unidos entre el domingo y comienzos de la semana próxima. La costa de Luisiana podría verse afectada, lo mismo que partes de Texas y partes de Mississippi. Justamente a casi una semana del paso del huracán Grace por territorio mexicano, decenas de comunidades en el estado de Veracruz carecen prácticamente de todos los servicios y sus habitantes están alzando la voz, aseguran que nadie los escucha. Víctor Silva está en México, tiene los detalles. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, buenas noches. Cientos de damnificados de diferentes municipios de Veracruz han bloqueado accesos y carreteras solo con un objetivo, que el gobierno los escuche. Las protestas y el bloqueo de la carretera es porque estos pobladores de Morgadal, Veracruz, están desesperados. Ninguna autoridad municipal, estatal, federal nos ha visitado. En la comunidad tuvo desastre, desecho de viviendas casi en su totalidad del pueblo. Denuncian que a 6 días de la devastación que dejó el huracán Grace a su paso, no han recibido el apoyo de autoridades. Estamos olvidados, nomás cuando quieren el voto, corren, engañan a la gente, ofrecen dinero. ¿Y a dónde están ahorita? Comunidades enteras del estado de Veracruz permanecen sin energía eléctrica, sin servicios de telefonía y poco a poco se agotan los insumos. En el municipio de Coatzintla las protestas también se desataron por la falta de apoyos para reconstruir viviendas. Pobladores bloquearon la entrada del Palacio Municipal y persiguieron a la alcaldesa. En Poza Rica, un grupo de vecinos prendió fuego a un montículo de llantas para exigir que vuelva la electricidad. Mientras tanto, el gobierno anunció que realizará un censo de los afectados y que pronto llegará la ayuda. Ya se va a atender a todos, que no es conveniente que tomen la carretera. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En México se robaron a una bebé recién nacida en un hospital de Jalisco. Las cámaras de seguridad grabaron a la presunta ladrona que vestía como enfermera, engañó a la madre de la niña para podérsela robar. Finalmente la pequeña fue abandonada en la calle y la recuperaron. La policía mantiene una búsqueda intensa para dar con esta mujer y con sus probables cómplices. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.